Para iniciar el día de hoy, vamos a hablar sobre este tema, el cual fue sugerido por la doctora Ruth en el momento que le pregunté qué tema sería importante o que sería algo que podíamos comentar con el grupo de ortopedia infantil, y me dijo que habláramos sobre este tema de osteomielitis crónica no bacteriana o osteitis también crónica no bacteriana se puede encontrar. Entonces, como inicio de esta patología, los objetivos principalmente conocer cuál es esta patología en sí, ya que de primera instancia nosotros los ortopedistas pediátricos no puede llegar de primero, o sea, antes de llegar al reumatólogo, la primera consulta viene siendo con el ortopedista. ¿Cuál es la presentación clínica que se ve en esta patología? ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales que podemos ver? Y hablar un poco sobre lo que es el algoritmo de tratamiento y manejo para esta patología. Entonces, la osteomielitis crónica no bacteriana se define como un trastorno óseo autoinflamatorio que presenta una amplia gama de manifestaciones clínicas, lesiones óseas que pueden ser únicas o múltiples y que no existe ningún tipo de foco bacteriano a la hora de nosotros buscar algún tipo de infección o algo por lo cual se explica la osteomielitis. Fue descrito por primera vez por Gideon en el 1972 y él la describió como una subdivisión de osteomielitis crónica no bacteriana como simétrica aguda y crónica. A través del tiempo se le han venido dando diferentes tipos de nombres o múltiples nombres, los cuales se han acuñado para esta patología, como es la osteomielitis multifocal recurrente crónica, el síndrome de Safo, que engloba lo que tiene que ver la sinovitis, el acné, la pustulosis, la hiperostosis y la osteomielitis. Y ya como última instancia se ha venido hablando sobre lo que es la osteomielitis no bacteriana. Dentro de la epidemiología, la mayoría de los casos se identifican entre los 8 y 13 años para lo que es el diagnóstico, pero la edad media diagnosticada en estos pacientes viene siendo a los 10 años de edad. En Europa es más frecuente dentro de lo que sería el sexo femenino con una relación de 12 a 1, mientras que en Latinoamérica y la India es mucho más frecuente a nivel de lo que es el sexo masculino más que en las femeninas. La incidencia de la osteomielitis crónica no bacteriana oscila entre de 0,4 a 1,0 por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, dentro de la presentación clínica de esta patología, hay que hablar que inicia principalmente con un dolor óseo que puede ser recurrente e insidioso y que se puede presentar en un localizado o focalizado o en un solo lugar o en varios sitios diferentes que pueden hacer sospecha de su diagnóstico. Entonces, el predominio mayormente te dice que es en las mañanas y los predominios nocturnos que pueden llegar a causar trastorno del sueño en esos pacientes, la hinchazón local que se puede presentar cuando son focales o solamente una presentación unifocal, y la limitación de la movilidad de la extremidad. Es más frecuente que afecte principalmente a los huesos largos a nivel de lo que es su metáfisis. Te dice la literatura que dentro de un 33 o un 66% los pacientes debutan con afectación de la metáfisis de los huesos largos. El esternón, la clavícula y la mandíbula, cuando se presentan unifocales o en una sola localidad, sugieren una osteomielitis crónica. La afectación en la columna te dice que en los pacientes aproximadamente de un 20 a un 46% y que cuando afecta a la columna hay que tener mucho cuidado ya que pueden presentar alguna fractura patológica por fracturas vertebrales por esta patología que puede ser insidiosa. Cuando son multifocales o que hay muchos focos, mayormente son asimétricas y se presentan en un 60% dentro de lo que es la patología. En pacientes se puede presentar un 40% la que son las artritis y la fiebre y la fatiga, que no es muy común, pero hay literatura que te hablan que hasta un 17% se puede presentar este tipo de sintomatología. Dentro de lo que es la frecuencia a nivel de lo que son los huesos, como se puede presentar, hay un 26%, como mencionaba también, te dice de un 23 a un 60% se puede presentar en el fémur, y el fémur, la localidad es mayormente distal. Ya luego, posteriormente, dentro de lo que es la frecuencia, son las vértebras, que puede haber afectación vertebral, y lo que es la tibia y el peroné. Y ya las otras que son
más subjetiva entre lo que sería la clavícula y la escápula que se pueden presentar y en el esternón también. Entonces, esta patología se puede ver asociada también en un 20% con lo que son artritis idiopática juvenil o la AIJ, las manifestaciones dermatológicas con el paciente que presentan psoriasis, pustulosis palmar, pustulosis plantar, piodermitis gangrenosa, acné severo y el síndrome de Sweet, el cual se puede ver asociado en que en esta patología que presentan algunas de este tipo de lesiones, aunque solamente en un 20%, la espondiloartritis y la enfermedad inflamatoria intestinal o algún trastorno digestivo. Jansson habló sobre unos criterios, tanto menores y mayores, para hablar sobre lo que sería la osteitis aséptica. En ese momento él se va lo dividiendo tanto criterio menor y criterio mayor y te decía que si el paciente presentaba dos o tres de estos criterios, podía ser que estuviese enfrentando ese tipo de patología, donde habla si es multifocal. Entre los criterios mayores, multifocal, la psoriasis o la pústula palmoplantares, las lesiones osteolíticas a nivel de radiográfico y escleróticas con una biopsia de médula con signos de inflamación y con fibrosis e esclerosis. Y los criterios menores ya hablaba cuando era mayor de 6 meses, enfermedad autoinmune, que son reactantes negativos, una hiperostosis y un buen estado general. Él hablaba que cuando decía de dos o tres de estos criterios, hablaba sobre lo que era una osteoitis crónica no bacteriana o una osteoitis aséptica. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio para esta patología no existe como un examen específico para la patología. Sí se han descrito diferentes artículos que te hablan de que la PCR y la eritrosedimentación pueden aparecer, no siempre, dentro de un 19 o un 90%, pero no es específica ni tampoco es un estudio de examen de laboratorio que tengamos que tener en cuenta para esta patología porque no es patognomónico, pero sí se debe de realizar para hacer lo que son diagnósticos diferenciales de otras patologías que debemos sospechar que vamos a comentar más adelante. La leucocitosis que se puede presentar entre un 14 a un 20% y es importante que no hay inmunoglobulinas asociadas a esta patología, por lo cual no se va a encontrar su elevación, pero es de importancia, al igual que el HLB27, como el antígeno leucocitario humano, el cual se puede ver alterado, te dice dentro de la literatura, entre un 7 a un 7,5 con relación a las diferentes literaturas revisadas, que te dice que se ha visto relación, pero que no es un estudio de laboratorio el cual sea patognomónico de la patología, pero siempre esos estudios se deben de realizar para hacer un descarte de otro tipo de patología. Dentro de las imágenes te dice que la resonancia magnética de cuerpo entero principalmente es el gold estándar o el estándar de oro para esta patología, ya que en ella podemos visualizar diferentes tipos de foco de lesión a nivel de lo que es el cuerpo, los rayos X, que es nuestra primera línea de ataque para nosotros iniciar en esos pacientes que tengan una lesión o un dolor focalizado, una lesión focalizada, al igual como la tomografía te dice que por su alta incidencia de radiación no se recomienda mucho, pero en caso de no contar con resonancia magnética se le puede realizar la tomografía a los pacientes y la gammagrafía ósea que también nos sirve de ayuda para identificar múltiples focos o focos localizados si solamente lo presenta. Biopsia. ¿En qué momento se debe realizar biopsia en ese tipo de pacientes? Esos pacientes que se sospeche que tenga un edema, que tenga una hiperemia, una infiltración de linfocitos, células plasmáticas compatible con inflamación crónica o específica, una fibrosis de lo que es la médula ósea y osteonecrosis. Entonces, las biopsias mayormente no están indicadas de primera línea o de rutina en esos pacientes, solamente si presentan lesiones que son unifocales o lesiones que son atípicas. Sí se puede estar indicada lo que es la biopsia o aquellos pacientes que se sospeche de una lesión tumoral o de algún tipo de infección. Entonces, como diagnósticos diferenciales, se deben hacer múltiples diagnósticos para descartar de primera instancia esos diagnósticos que vamos a ver, o ya para luego dar el diagnóstico de lo que sería la osteomielitis crónica no bacteriana.
Dentro de ellos tenemos enfermedades malignas como los sarcomas, linfoma de Hodgkin, el sarcoma de Ewing, el osteosarcoma, las benignas como el osteoma osteoide, el osteoblastoma, el condroblastoma, el tumores quísticos y la enfermedad hematológica, principalmente la leucemia. Y ya las otros tipos de inflamaciones como enfermedades antiinflamatorias como la artritis crónica y la hipofosfatasia o hipofosfatemia también se puede ver asociada. Dentro del tratamiento te dice que la primera línea de tratamiento de los pacientes siempre van a iniciar con lo que es los AINES. Dentro de una revisión sistemática que comentaré más adelante, ellos hablaban que el principal utilizado es el naproxeno, que realmente es para su primera línea. Otros medicamentos que se pueden ver utilizados son los glucocorticoides, aunque su uso es más para dosis de duración corta, ya que pueden haber mucha afectación sistémica con ellos. Lo que son los bifosfonatos, que son muy utilizados por nosotros como ortopeda pediátrico, también son son medicamentos para el tratamiento de esta patología y que según la literatura te dice que se utilizan más como segunda línea y en esos pacientes que presentan principalmente afectación lumbar son muy utilizados por la inactividad osteoclástica que presentan y los bloqueadores principalmente como el factor de necrosis tumoral alfa y el metrotexato también dentro de la literatura. Por ejemplo, dentro del algoritmo de tratamiento de esta patología es importante tener como este algoritmo que nos va a orientar o nos va a decir qué debemos hacer con la patología. Por ejemplo, un paciente que presente dolor osteoarticular crónico, que se le hace un buen examen físico y una historia clínica y que nosotros evidenciamos dentro de lo que es examen físico y historia clínica. Si el paciente presenta algún signo clínico de lo que tiene que ver lo que se conoce como las banderas rojas, de como pérdida de peso, fiebre, alteración del estado general, síntomas digestivos. Si aparecen algunos de estos signos o estas banderas rojas, el paciente se debe de estudiar más y hacer una exploración para hacer un diagnóstico diferencial, haciéndole examen de orina general, PCR, eritrosedimentación, deshidrogenasa láctica, ácido úrico, fosfatasa alcalina, vitamina C, al igual como las inmunoglobulinas y cualquier otro tipo de método de estudio para nosotros diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial sospechando en algún tipo de infección o lesión tumoral o cualquier otro tipo de patología. Si el paciente no presenta ninguna de estas banderas rojas, ¿qué se hace? Se le hace solamente su hemograma, sus marcadores tanto PCR como eritrosedimentación, una función hepática, la deshidrogenasa láctica y solamente se le hace rayos X y una CPK para estar seguro. Si en ese momento encontramos que hay una alteración de uno de estos marcadores, volvemos otra vez y hacemos diagnóstico diferencial con el paciente. Si no presenta ninguna de estas banderas rojas presentes, el paciente tiene dolor. Sí, es unifocal, se le hace una resonancia magnética simple, solamente del área localizada donde presenta el dolor o focalizada. Y te hablan de hacer una biopsia en caso de. Y si se le hace la exclusión de lo que es la infección y no presenta ningún tipo de infección ni tumores, entonces ese paciente se le ordena lo que es la resonancia magnética de cuerpo total, donde si encontramos hallazgos típicos o hallazgos típicos para lo que es su diagnóstico, ya iniciamos tratamiento con lo que es los AINES de primera línea y si responde muy bien, excelente, pero si tiene compromiso ya a nivel espinal o una fractura lumbar principalmente o una fractura patológica, en estos pacientes ya se considera la segunda línea de tratamiento, que es como comentaban los bifosfonatos más metrotexato, dependiendo la dosis, como queramos iniciar. No responde a los AINES, volvemos otra vez y volvemos al esquema nuevamente de investigar lo que es el diagnóstico diferencial. Entonces, en esta revisión sistemática que se hizo actualmente ahora en el 2026, realmente se publicó ahora en el 2026, sobre cuál eran el tratamiento, hicieron una revisión, una búsqueda por medio de lo que es el diagrama de Prisma para ver cuáles eran esos medicamentos que más se utilizaban en esta patología. Entonces, ellos
entraron a la base de datos, encontraron aproximadamente 954 artículos, de los cuales dentro de lo que fueron los criterios de exclusión y exclusión solamente se quedaron con 54 artículos, los cuales fueron incluidos en ese estudio para la valoración. Que ellos encontraron en el estudio que los AINES sí son de primera línea de tratamiento, ya que reducen principalmente la producción de prostaglandina y que nos inhiben lo que es la actividad de lo que son los osteoclastos. Los corticosteroides principalmente son utilizados solamente para el tratamiento paliativo y que se utilizan solamente aquellos de duración corta. El uso de los bifosfonatos en los pacientes con afectación en la columna es muy frecuente entre la literatura que se ha utilizado los bifosfonatos y los fármacos antirreumáticos modificadores en la enfermedad, tanto como el metrotrexato y la sulfasalacina, y los biológicos inhibidores que ya son como la segunda línea de tratamiento dentro de la literatura de revisión encontraron eso. Entonces, ahora mismo entre el 2025 y 2026 se hizo un sistema, una reunión con relación a lo que es la Organización Europea de Reumatología y la americana para dar como unos criterios diagnósticos para hablar de osteomelitis crónica no bacteriana. Entonces, ¿qué ellos toman en cuenta? Ellos toman en cuenta esta gráfica donde hablan y te dicen cuáles son los pasos que se deben de seguir en esos pacientes y darle una puntuación los síntomas que se pueden presentar. Según ellos te lo van desglosando y te dice que un puntaje mayor de 55 en esos pacientes es un diagnóstico ya de lo que sería hace una osteomelitis crónica no bacteriana. Entonces te hablan de lo que es el dolor, si existe un dolor limitado con una función esquelética limitada mayor o igual a 6 semanas, con una edad de inicio a menor a 18 años. Entonces, si hay hallazgos radiográficos, incluyen lo que es la resonancia magnética, que siempre se debe realizar, como hablamos anteriormente, y verificar los criterios de exclusión que no debe de haber ni aumento de malignidad por sospecha de lo que es aumento de la deshidrogenasa láctica, una evidencia confirmatoria de la enfermedad inflamatoria, como disminución de lo que es la plaqueta y con alteraciones a nivel de laboratorio clínico que nos hagan sospechar de algún tipo de malignidad o alguna infección, entonces se descarta en ese momento. Entonces, sí que toman en cuenta para hacer el puntaje. Ellos hablan sobre si hay signos de inflamación o no hay, la edad de aparición de los síntomas, la localización, si es multifocal o es solamente unifocal, el patrón de distribución, si afecta a diferentes huesos o no, y se le va dando una puntuación y correspondiente a esa puntuación, aquí habla también sobre la hemoglobina, la ausencia de fiebre o no, y la velocidad de eritrosedimentación globular y la proteína C reactiva. Se le hace una sumatoria a los hallazgos que hayamos encontrado entre lo que es el examen físico del paciente con relación a esta tabla, y si presenta más de 55 puntos, ya hablamos de lo que sería una osteomelitis crónica no bacteriana y ya que nos ayuda para lo que es el diagnóstico, que antes realmente era más difícil el diagnóstico de esta patología. Entonces, le traigo este pacientito que llegamos a ver con la doctora Ruth en la consulta. Bueno, no en la consulta, sino que teníamos allá, donde presentaba una lesión simétrica a nivel de lo que es el fémur distal, la cual le comprometían, no comprometían en la placa de crecimiento, que siempre hay que tenerlo muy observado porque pueden afectar lo que es la placa de crecimiento, donde se puede ver una zona con esa captación o esa hiperintensidad a nivel del metafisiario, principalmente de ambas rodillas, y que hicieron el diagnóstico en este paciente. Entonces aquí le enseño las imágenes donde la pueden visualizar, donde se ven las afectaciones y solamente el paciente se le hizo una resonancia de cuerpo total, el cual se la ordenamos, aunque hay algunos cortes que realmente todavía no tenemos que ir a los estudios de imágenes para poder buscarla. Entonces paro la grabación acá. Y